En aquella mañana de cielo despejado en Arlington, el general Marcus Rivera conducía solo por una autopista interestatal, vestido con ropa civil, con un café tibio en la consola y la mente concentrada en la reunión que tendría dentro de pocas horas en la Casa Blanca. A sus 59 años, llevaba sobre sus hombros 4 estrellas doradas y más de 3 décadas de servicio al país, desde la línea del frente en Afganistán hasta salas cerradas del Pentágono. Su teléfono celular vibraba sin cesar en el asiento del pasajero, pero él lo ignoró por un momento para ajustar el GPS. Fue precisamente en ese instante, al estacionar brevemente en el arcén, cuando una patrulla se acercó con sirena discreta y luces azules. Desde la ventana del coche patrulla, apareció el rostro tenso de una oficial blanca, joven, llamada Sofía Walsh, exigiéndole que saliera del vehículo con las manos a la vista. Marcus, sin alterar el tono de voz, explicó con firmeza y claridad quién era, mostró el distintivo militar que tenía en la guantera y trató, en 3 ocasiones, de decir que estaba en camino a una reunión con el gabinete presidencial. Pero Sofía no escuchó, o no quiso escuchar. Sus ojos parecían buscar un motivo invisible para validar su desconfianza. El color de piel de Marcus habló más que sus palabras. Ella le pidió que pusiera las manos en el capó, y, antes de que él pudiera terminar una frase, sintió el frío de las esposas en sus muñecas. Allí, a la vista de los conductores que pasaban y de al menos 2 adolescentes que grababan todo con sus celulares, un héroe nacional era cacheado como cualquier criminal. Y, aún así, Marcus permaneció en silencio. Sabía lo que esa escena significaba. Sabía lo que aquello despertaría. En la comisaría del condado, a Marcus lo llevaron a una sala fría, sin esposas, pero aún sin explicaciones. El teléfono que tenía consigo, ahora bajo custodia, mostraba numerosas llamadas perdidas, la última del secretario de Defensa, mientras la oficial llenaba papeles y reía con un compañero sobre el sujeto testarudo de la interestatal. Él permanecía inmóvil, con la columna erguida, las manos apoyadas sobre las rodillas y la mirada fija en algún punto de la pared. No había odio, no había miedo, solo la misma expresión que usaba ante el alto mando en sesiones confidenciales. Contención absoluta. Los minutos se estiraron hasta que se oyó el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Era el delegado, sudoroso, tartamudeando, con el rostro pálido como papel. «Suéltenlo. Ahora. Por el amor de Dios, suéltenlo». Sofía no lo entendió de inmediato, pero al ver el nombre estampado en la ficha que aún sostenía, y al cruzar miradas fijas con Rivera, sintió como si se le hubiera esfumado el color del rostro. La escena, que pocos vieron pero que se difundió en las redes sociales, fue capturada en un video tembloroso. Rivera esposado, mirando con serenidad a la cámara, mientras al fondo alguien comentaba: «Este tipo está demasiado tranquilo. Parece que ya lo sabía». El video se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios se dividieron entre indignación e incredulidad. «¿Cómo es que nadie reconoció al general?», preguntaban. Pero el rostro de Marcus, sin uniforme, era desconocido para la mayoría. Siempre evitó los focos. Prefería el trabajo silencioso. Cuando, ya liberado, reapareció en uniforme militar en la entrada del Pentágono al día siguiente, muchos periodistas aún trataban de confirmar si era el mismo hombre del video. Fue entonces cuando la prensa comprendió. El hombre esposado, como si fuera un sospechoso cualquiera, era uno de los oficiales más altos en la historia del ejército estadounidense, y estaba a punto de hablar. En la conferencia improvisada en el vestíbulo del Pentágono, los periodistas lanzaron preguntas como dardos, pero Rivera no se apresuró en responder. Ajustó el micrófono, tomó un sorbo de agua y comenzó a hablar con la calma de alguien que ya había ensayado aquellas palabras muchas veces en silencio. Contó, sin rodeos, lo que había sucedido al borde de la carretera. No acusó directamente a Sofía, ni la insultó, pero dejó claro el impacto que eso tuvo. Lo que me hicieron fue un reflejo de lo que muchos enfrentan diariamente, sin mi posición, sin mis estrellas. Luego reveló un hecho sorprendente. Desde el inicio de su carrera, había mantenido un registro privado de casos de abuso y racismo policial. Mostró hojas de cálculo con datos que había recolectado a lo largo de 20 años. Y ahora, con 1900, un tono firme y decidido, anunciaba que entregaría todo el material al Departamento de Justicia, exigiendo una reforma sistémica.
El público quedó en silencio, absorbiendo el peso de lo que decía. Entonces, Rivera dio el golpe final. La humillación que había sufrido no fue solo un incidente aislado, sino la última pieza que necesitaba para completar un estudio extenso e inédito. Esperé 20 años por este momento. Esperé hasta que hubiera pruebas suficientes, hasta que nadie pudiera refutar lo que todos saben. El racismo estructural está enraizado en nuestras instituciones, y es hora de cambiar eso. Con esas palabras miró directamente a las cámaras, como si enfrentara a cada espectador, y concluyó: no estoy pidiendo disculpas, ni buscando venganza. Quiero que ningún otro joven negro crezca creyendo que ser detenido por la policía es una sentencia de humillación. La sala explotó en preguntas, pero Rivera permaneció en silencio, dejando que el peso de sus palabras resonara. En la audiencia especial convocada por el Congreso, semanas después, Marcus Rivera se presentó en su uniforme de gala, acompañado por abogados y el secretario de Defensa. La sala estaba llena: congresistas, representantes de la prensa y miembros del alto mando militar. Todos esperaban escuchar al general, pero lo que él trajo sorprendió incluso a los más escépticos. Marcus inició su testimonio agradeciendo la oportunidad de hablar, pero no perdió tiempo con formalidades. Durante 20 años, servía a este país no solo con armas, sino con una pluma y una libreta. Documenté discretamente los datos que otros ignoraban. Abrió un gran sobre y comenzó a presentar casos, nombres, fechas, números. Cada ejemplo, meticulosamente registrado, mostraba un patrón claro de discriminación. Lo que enfrenté aquel día no fue un evento aislado. Es parte de una larga historia que muchos prefieren esconder. Durante horas, Marcus reveló las historias de jóvenes negros abordados sin motivo, familias intimidadas, comunidades enteras tratadas como sospechosas por la policía local. Compartió gráficos, estadísticas y testimonios de soldados que habían enfrentado discriminación tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas. Sabía que, algún día, tendría que usar esa información. No por venganza, sino por responsabilidad. Fue la promesa que me hice a mí mismo y a mi padre. La sala, que había comenzado el día llena de murmullos y susurros, ahora estaba en total silencio. Marcus concluyó diciendo: no se trata solo de mí. Se trata de construir un país donde nadie más tenga que cargar con el peso de lo que yo cargué. Cuando se sentó, comenzaron las preguntas, pero nadie logró restar importancia a lo que había mostrado. El impacto de su testimonio era claro. Se avecinaba una nueva era de rendición de cuentas. Después de la audiencia, el Pentágono anunció la creación de un grupo de trabajo liderado por Marcus Rivera. La iniciativa era inédita: reunir oficiales militares, expertos civiles y representantes de derechos humanos para desarrollar un programa nacional de reforma policial. Los primeros pasos implicaron la revisión de las políticas de abordaje, la implementación de cámaras corporales y la recolección obligatoria de datos de todas las interacciones con civiles. Aunque enfrentaba resistencia en varios sectores, Marcus se mantuvo firme. No buscaba atención ni aplausos. Cuando la prensa le preguntó sobre su motivación, su respuesta fue siempre la misma: no se trata de mí, se trata de hacer lo correcto. La repercusión del programa creció. En tan solo 6 meses, fue adoptado experimentalmente en 5 estados. Sin embargo, Marcus continuaba discreto. En lugar de aparecer en programas de televisión o dar largas entrevistas, trabajaba incansablemente en reuniones cerradas, puliendo cada detalle. Para él, lo importante era garantizar que los cambios fueran duraderos. Poco a poco, comenzaron a surgir resultados. El número de denuncias de abusos policiales en los estados participantes se redujo a la mitad, y la confianza de la comunidad en la policía empezó a mejorar. Una vez más, Marcus evitaba los focos. Prefería que el éxito hablara por sí mismo. Sin embargo, los cambios generaron resistencia entre sindicatos policiales y grupos políticos que se sentían amenazados. Surgieron boicots, presiones por parte de lobbies y hasta campañas difamatorias en la prensa. ¿Cómo un general cree que puede reescribir las reglas de la policía? Era el titular de un tabloide. Pero Marcus tenía respuestas preparadas. Presentó estudios que mostraban que un policiamiento más justo y menos conflictivo no solo salvaba vidas, sino que también reducían los costos operativos y los procesos judiciales. En reuniones en el Congreso, su postura calmada y racional desarmaba incluso a los críticos más acérrimos. El programa de reforma comenzó a ganar aliados,
y algunos estados antes resistentes decidieron unirse. Poco a poco, Marcus también ganó apoyo donde menos lo esperaba. Sofía Walsh, la oficial que lo había esposado, fue una de las primeras en inscribirse en los nuevos entrenamientos de conciencia cultural. Ya no era la misma persona que lo detuvo aquella mañana en la carretera. Tras meses de estudio y reflexión, Sofía se convirtió en una voz importante del programa, promoviendo los cambios en conferencias policiales y ayudando a capacitar a otros agentes. Marcus observaba el progreso de Sofía con una satisfacción silenciosa, no porque buscara la redención personal, sino porque veía en ella un ejemplo de que los cambios individuales podían llevar a transformaciones sistémicas. Mientras tanto, Marcus comenzó a visitar comunidades afectadas por la violencia policial, algo que nunca había hecho como general. Asistía a reuniones en iglesias, escuelas y centros comunitarios, escuchando a madres que habían perdido hijos y a jóvenes que tenían miedo de salir de casa después del anochecer. No ofrecía discursos, solo escuchaba. Con una postura atenta y un bloc de notas en mano, anotaba cada relato. Lo que me cuentan aquí es tan importante como los datos que presentamos en Washington, decía. Poco a poco, estas visitas comenzaron a generar mayor confianza. Ya no era únicamente un general de 4 estrellas. Era un hombre que entendía, que estaba allí para escuchar y aprender, y que llevaba las historias reales para influir en las políticas de alto nivel. Por otro lado, esas visitas también expusieron a Marcus al odio y la resistencia de quienes no querían cambios. Una noche, al salir de una iglesia en el sur de Mississippi, encontró mensajes racistas pintados en su automóvil. Cartas anónimas amenazando a su familia llegaron a su residencia oficial. Nunca habló públicamente sobre ello, pero quienes trabajaban cerca de él notaron las transformaciones. La seguridad a su alrededor se reforzó, y su actitud, antes siempre serena, ahora cargaba una tensión silenciosa. Sabía que estaba en territorio peligroso, pero jamás consideró desistir. La lucha por la justicia nunca ha sido cómoda, dijo en una ocasión a un asesor cercano. Si retrocedo, ¿qué mensaje estaré enviando a los jóvenes que dependen de este cambio? Ese compromiso inquebrantable mantuvo la iniciativa en el camino correcto, a pesar de los desafíos. Algunos meses después de que el programa empezara a mostrar resultados concretos, Marcus fue invitado a hablar en un gran evento nacional de jefes de policía. El auditorio estaba repleto y las tensiones se palpaban en el ambiente. Muchos en el público aún veían las reformas con escepticismo o incluso hostilidad. Sin embargo, Marcus subió al escenario con la misma calma que demostró en la conferencia de prensa en el Pentágono. Comenzó agradeciendo a los oficiales presentes, reconociendo el peso de sus responsabilidades, pero sin evadir el tema central. Las reformas no son un ataque a su trabajo, son un llamado a que hagamos mejor, para que el uniforme que vestimos sea visto como un símbolo de justicia, no de miedo. Luego compartió casos concretos de comunidades donde el programa había reducido la violencia policial y restaurado la confianza pública. Estos números no son solo estadísticas, son vidas. Son familias enteras que ahora duermen con menos miedo. El discurso, aunque marcado por un tono de respeto, también fue directo y firme. Sé que muchos de ustedes se sienten incómodos con los cambios. Es normal, pero piensen en lo que estamos construyendo. Piensen en los hijos que no necesitarán temer un abordaje policial. Piensen en sus propias familias y en el futuro que queremos dejarles. Conforme avanzaba la presentación, los murmullos se iban apagando y el ambiente empezaba a transformarse. Algunos jefes de policía formularon preguntas constructivas. Otros plantearon cuestiones logísticas. Y, al final, cuando Marcus bajó del escenario, fue rodeado por un pequeño grupo de oficiales que, por primera vez, pidieron más información sobre cómo implementar el programa en sus ciudades. Fue un pequeño paso, pero significativo. La transformación, él sabía, nunca es inmediata. Pero cada conversación, cada evento, cada gesto de apoyo, representaba un avance en el largo camino hacia una verdadera reforma. Con el tiempo, las reformas de Marcus comenzaron a inspirar iniciativas semejantes fuera de Estados Unidos. Países con históricos de conflictos raciales empezaron a estudiar el modelo implementado por él. En una conferencia en Europa, Marcus fue invitado a hablar sobre su experiencia, pero esta vez eligió otro enfoque. El cambio verdadero no es solo crear nuevas políticas,
dijo. Es construir una nueva cultura, un nuevo entendimiento. Es enseñar a las futuras generaciones que la justicia no es un privilegio, sino un derecho universal. Compartió historias de policías que, tras participar en el programa, comenzaron a ver a sus comunidades con otros ojos. Algunas de esas historias se le enviaban directamente, en mensajes escritos a mano, en los que los oficiales contaban cómo habían transformado sus métodos y ahora eran respetados por los mismos jóvenes que antes les temían. Pero no todo fue fácil. Marcus enfrentó fuertes presiones políticas y financieras. Algunos estados amenazaron con recortar fondos federales y las reformas continuaban. Grupos de extrema derecha organizaron protestas frente a su residencia. A pesar de ello, Marcus se mantuvo discreto y enfocado. Con frecuencia, les decía a su equipo, si cedemos ahora, estaremos diciendo que el miedo y el odio tienen más fuerza que la esperanza. Su determinación empezó a atraer aliados inesperados. Organizaciones empresariales, líderes religiosos e incluso celebridades se unieron al movimiento, promoviendo el programa en redes sociales y recaudando fondos para expandirlo. Lo que comenzó como una lucha solitaria, un simple acto de resistencia en un arcén de carretera, ahora era un movimiento nacional con apoyo internacional. Marcus observaba todo esto con la misma serenidad de siempre, pero en el Nirio Sentosi fondo sentía algo que hacía mucho no experimentaba: esperanza genuina. En un evento anual de la Asociación Nacional de Policía, se destinó un panel exclusivamente al impacto de las reformas lideradas por Marcus. En el escenario, junto a oficiales de diferentes estados y líderes comunitarios, Marcus no fue el primero en hablar. Cedió el micrófono a Sofía Walsh, la oficial que un día lo esposó. Sofía, visiblemente nerviosa, contó su historia, cómo pasó de ser una agente incrédula y prejuiciosa a convertirse en defensora del programa de conciencia cultural. No fue fácil admitir mis errores, dijo, pero el ejemplo del general Rivera me mostró que el cambio es posible, incluso cuando parece imposible. Su intervención fue recibida con aplausos vacilantes, que poco a poco se hicieron más fuertes. Al final, Sofía hizo una promesa: continuar llevando el mensaje del programa a todos los estados, ayudando a construir una policía más justa y humana. Marcus observó la escena en silencio, pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y alivio. No se trataba solo de él. Nunca lo fue. Se trataba de personas como Sofía, que decidieron cambiar de postura. Se trataba de jóvenes que crecerían sin el miedo a un abordaje policial. Se trataba de honrar la memoria de su padre, quien tantas veces le decía: el verdadero poder no reside en quien manda, sino en quien inspira. En ese momento, Marcus comprendió que su travesía, la que había comenzado años atrás en el arcén de una carretera con un par de esposas, había trascendido su objetivo inicial. No estaba solo corrigiendo una injusticia, estaba ayudando a construir una nueva realidad, en la que todos pudieran caminar sin cargar con el peso de prejuicios del pasado. Con el paso de los años, las reformas lideradas por Marcus se consolidaron como parte fundamental de la política de seguridad pública en Estados Unidos. Estadísticas nacionales señalaron una reducción significativa en los incidentes de uso excesivo de la fuerza y en el número de denuncias por discriminación racial. Jóvenes oficiales, formados bajo las nuevas directrices, empezaron a ocupar cargos de liderazgo, perpetuando la visión de una policía más humanizada y transparente. En una ceremonia en el Capitolio, Marcus fue homenajeado no solo como un militar de carrera, sino como un reformador que, de forma metódica y silenciosa, transformó un sistema entero. Hoy reconocemos que la valentía no reside únicamente en enfrentar enemigos externos, sino en confrontar nuestros propios errores y construir un camino más justo, dijo la presidenta de la Cámara durante el evento. En la audiencia, entre la multitud de oficiales y líderes comunitarios, estaban Sofía Walsh y otros agentes que se habían convertido en instructores del programa de conciencia cultural. Para ellos, Marcus no era solo un ejemplo de liderazgo, sino un símbolo de que cualquiera puede hacer la diferencia. Cuando la ceremonia terminó, un joven policía se acercó a Marcus. Era negro, de una pequeña ciudad del sur del país, y acababa de completar el entrenamiento. General Rivera,
Solo quería decir que usted cambió la forma en que veo mi trabajo. Gracias a usted, mi uniforme significa algo de lo que puedo estar orgulloso. Marcus agradeció con un leve asentimiento, sonriendo discretamente. En ese momento comprendió que el impacto de su lucha resonaría por generaciones, mucho más allá de su tiempo. En su último día de servicio activo, Marcus Rivera se encontró nuevamente al borde de una carretera. Esta vez, no como un hombre detenido, sino como un invitado de honor. A su lado, Sofía Walsh entregaba las placas de identificación que habían marcado su primera intervención. Marcus aceptó el gesto con la misma serenidad de siempre, sosteniendo las placas por un instante antes de devolvérselas. Eso pertenece a un pasado que no podemos olvidar, pero que tenemos la obligación de superar, dijo con calma. El público aplaudió mientras Marcus se alejaba del lugar. Por primera vez en 1900 décadas, sintió que su labor había concluido. Los años siguientes trajeron el reconocimiento de su impacto. Escuelas de policía en todo el país comenzaron a enseñar su historia como ejemplo de liderazgo, justicia y resiliencia. Se escribieron libros, se produjeron documentales. Pero Marcus evitaba los focos. En lugar de ello, prefería pasar sus días en una casa sencilla, rodeado de su familia y de recuerdos de su carrera. Cuando un periodista le preguntó qué era lo que más deseaba dejar como legado, su respuesta fue simple: espero que las próximas generaciones no necesiten de un Marcus Rivera, que la justicia sea tan natural como el amanecer. Y así, con su serenidad, dejó un legado que resonaría por mucho tiempo.